Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar en el producto escalar, el ángulo entre dos vectores y la proyección de un vector sobre otro. Para resolver estas operaciones tenemos dos vectores. El primero es un vector A que tiene un módulo de 45 kilómetros y una dirección de 30 grados. También tenemos un vector B que tiene como coordenada menos 17,32 para X y 10 en Y. Para resolver las operaciones, primero necesitamos que los vectores se encuentren en forma de vector base. Ya tenemos al vector B que se encuentra con IJ, pero necesitamos transformar al vector A ya que se encuentra en una coordenada polar. Así que para realizar esta transformación vamos a usar la calculadora. Como queremos la forma de vector base, en la calculadora vamos a presionar Shift y la tecla menos y aquí nos va a aparecer en el panel la forma rectangular. Ingresamos los valores, tenemos un módulo de 45 kilómetros, ingresamos ese valor, separamos con un punto y coma y el ángulo de la dirección va a ser de 30 grados. Ingresamos, cerramos el paréntesis y tenemos que X tiene un valor de 38,97. Entonces vamos a colocar que el vector A va a ser igual a la componente en X que tiene un valor de 38,97 y lo acompañamos con la letra Y para que sea un vector base y el valor para Y va a ser de 22,5. Como es positivo, escribimos 22,5 y lo acompañamos con la letra J. Las unidades están en kilómetros, así que fuera del paréntesis colocamos kilómetros. Entonces aquí podemos observar que el vector A lo tenemos en forma polar y también lo tenemos expresado en forma de vector base. Para optimizar el ejercicio, a este vector B que ya se encuentra en forma de vector base, también lo vamos a convertir a forma polar. Entonces para seleccionar polares presionamos la tecla Shift y el signo más y en el panel va a aparecer coordenada polar. Ingresamos los valores para el vector B, que es menos 17,32, presionamos el punto y coma y el valor para Y va a ser de 10. Cerramos el paréntesis y la coordenada polar va a ser 19,99, que está aproximando el radio vector sería de 20 y el ángulo va a ser de 149,99, que aproximando va a ser 150. Entonces colocamos el nombre del vector y dentro del paréntesis colocamos la transformación. El radio vector es de 20, así que colocamos 20 kilómetros, separamos con un punto y coma y el ángulo que tenemos aproximando va a ser de 150. Entonces colocamos 150 grados y cerramos el paréntesis. Entonces aquí podemos observar que tenemos al vector B expresado en forma de vector base y también lo tenemos en forma de coordenada polar. Por lo tanto, ahora vamos a resolver el literal A. Para encontrar el producto escalar vamos a escribir el vector A que se va a multiplicar por el vector B. Y por fórmula tenemos que este producto escalar va a ser igual a la multiplicación de las componentes en X, que tendríamos AX por BX, más la multiplicación de las componentes en Y. Entonces aquí vamos a tener AY por BY. También podemos decir que el producto escalar es igual a la multiplicación de Y por Y más J por J. Entonces para reemplazar los valores de la fórmula vamos a multiplicar el valor de Y de un vector por el valor de Y del otro vector. Aquí vemos que estamos multiplicando Y por Y. Entonces colocamos 38,97 que multiplica a menos 17,32. En la fórmula tenemos el signo más y ahora vamos a multiplicar J por J. Entonces tenemos que multiplicar más 22,5 por 10. Entonces vamos a colocar en la fórmula 22,5 por el valor de 10. Podemos observar que la multiplicación de Y por Y la tenemos en esta parte de la fórmula y la multiplicación de J por J la tenemos en esta parte de la fórmula. Vamos a resolver la parte en color amarillo con ayuda de la calculadora. Entonces vamos a colocar 38,97 que multiplica a menos 17,32. Esta parte es igual a menos 674,96. En la fórmula sigue el signo más
y ahora tenemos que multiplicar 22,5 por 10. Entonces finalmente vamos a tener que la multiplicación del producto escalar entre estos dos vectores va a ser el resultado de esta operación. Entonces vamos a tener menos 674,96 más 225. El resultado en forma decimal es de menos 449,96. Entonces aquí ya tenemos encontrado el resultado del producto escalar. De aquí podemos observar que si bien en la fórmula multiplicamos y por y más j por j, en el momento de reemplazar no colocamos la letra y tampoco colocamos la letra j. Y como resultado del producto escalar siempre vamos a tener un único valor. Ahora vamos a encontrar el literal b que nos pide hallar el ángulo entre a y b. Para hallar el ángulo, la fórmula que necesitamos es el coseno del ángulo phi. El ángulo phi va a ser el ángulo entre los dos vectores, que va a ser igual al producto escalar de los dos vectores que necesitamos hallar, dividido para los módulos respectivos de los dos vectores. Entonces el coseno del ángulo phi va a ser igual al producto escalar para la multiplicación de los módulos. Vamos a reemplazar los valores, entonces tenemos que el coseno del ángulo phi va a ser igual al producto escalar a por b. En el literal anterior ya encontramos el valor de a por b, que era de menos 449,96. Entonces vamos a reemplazar ese valor. En la parte del denominador tenemos que multiplicar el módulo de a, que lo encontramos en el módulo del vector que se encontraba en forma polar, que es igual a 45 kilómetros, y también necesitamos el módulo de b, entonces b va a tener el módulo de 20 kilómetros. Reemplazamos los valores de 45 y 20 en la fórmula, y ahora toda esta parte del ejercicio la vamos a ingresar en la calculadora. Entonces en la fracción vamos a tener en la parte del numerador menos 449,96, y en la parte del denominador tenemos que multiplicar 45 por el valor de 20. El resultado va a ser de menos 0,499, que aproximando esto es igual a menos 0,50. Entonces aquí vamos a tener que el coseno del ángulo phi va a ser igual a menos 0,5. Ahora necesitamos despejar este coseno, ya que necesitamos encontrar el ángulo phi. Del lado izquierdo de la ecuación va a quedar el ángulo phi, y el coseno va a pasar al lado derecho como coseno a la menos 1 o como arco coseno. Entonces vamos a tener coseno a la menos 1 de menos 0,5. En la calculadora vamos a hallar entonces el coseno a la menos 1 de menos 0,5 y obtenemos que el ángulo entre los dos vectores es de 120 grados. Entonces colocamos 120 grados y ya tenemos encontrado el ángulo entre los dos vectores. Ahora vamos a pasar a resolver el literal c, que nos pide la proyección del vector a sobre el vector b. La fórmula para encontrar esta operación va a ser igual al módulo de a, que multiplica al coseno del ángulo phi y a su vez multiplicado por el unitario del vector b. Para esta fórmula observamos que la primera letra se repite al inicio de la fórmula y la letra pequeña va a ir al final de la fórmula. Ahora vamos a observar si la fórmula está completa y se pueden reemplazar los valores. Por lo tanto vamos a necesitar el módulo de a, que si lo tenemos era de 45 kilómetros. Necesitamos el coseno del ángulo phi, que también lo tenemos, el coseno del ángulo phi es de menos 0,5, y necesitamos el unitario del vector b. Como el último valor no lo tenemos, vamos a calcularlo. Entonces vamos a tener que el unitario del vector b por fórmula va a ser igual al vector base dividido para su módulo. Entonces reemplazamos los valores, vamos a tener que el unitario del vector b va a ser igual al vector base. El vector base de b lo tenemos en esta parte del ejercicio, que es de menos 17,32 en i más 10 en j. Y este valor va a estar dividido para el módulo de b, que tiene un valor de 20 kilómetros. Lo colocamos dentro de la fórmula, por lo tanto el unitario del vector b va a ser igual
al resultado de dividir menos 17,32 para el valor de 20. Entonces en la calculadora colocamos esa fracción de menos 17,32, dividimos para el valor de 20 y el resultado que obtenemos es de menos 0,87. Entonces colocamos menos 0,87 acompañado con la letra I. También necesitamos dividir el valor de 10 para 20. 10 para 20 es a 1/2 y eso en forma decimal es 0,5 positivo y lo acompañamos con la letra J. Como ya hemos encontrado el unitario del vector b, ahora reemplazamos los datos en la fórmula inicial. Tenemos el módulo de A, que tiene un valor de 45 kilómetros, que multiplica al coseno del ángulo φ. Ese valor es de menos 0,5, entonces en la fórmula colocamos 0,5 y multiplicamos por el resultado que obtuvimos en el vector unitario, que lo hallamos en esta parte. Abrimos un paréntesis y colocamos ese vector unitario. Para resolver esta operación, primero necesitamos efectuar esta multiplicación. Entonces vamos a hacer 45 por menos 0,5. El resultado que obtenemos es de menos 22,5. Colocamos ese resultado y lo multiplicamos por el vector unitario. Entonces aquí aplicamos propiedad distributiva entre 22,5 y 0,87 y también entre 22,5 y 0,5. Multiplicamos menos 22,5 por menos 0,87. El resultado es positivo 19,58. Entonces colocamos 19,58 acompañado con la letra I y la otra operación va a ser igual a menos 22,5 por 0,5 positivo. El resultado es 11,25 negativo. Entonces aquí observamos que ya hemos encontrado el resultado de la proyección del vector A sobre el vector B. Finalmente, si necesitáramos encontrar la proyección de B sobre A, que sería lo contrario, la fórmula sería igual al módulo de B por el coseno del ángulo φ y por el unitario del vector A. Entonces observamos que la letra con la cual inicia la fórmula va al inicio y la letra pequeña va al final. Ahora podemos observar que ya hemos encontrado el producto escalar, el ángulo entre los dos vectores y la proyección de un vector sobre otro. Por lo tanto, hemos solucionado el ejercicio propuesto.